Bienvenidos a este análisis, donde nos vamos a meter de lleno en algo verdaderamente fascinante, la mecánica de la construcción tradicional con tierra húmeda. A ver, normalmente cuando pensamos en arquitectura nos imaginamos maquinaria pesada, materiales superprocesados o herramientas de altísima precisión, pero lo que vamos a ver hoy rompe totalmente con esa idea. La historia y los datos nos demuestran que la humanidad ha levantado estructuras impresionantes usando solo dos cosas: la fuerza humana y el suelo que pisamos. Así que vamos a adentrarnos en esto y a descubrir la auténtica ingeniería que se esconde detrás de algo tan humilde y aparentemente simple como el barro. Hay una cita en nuestras fuentes que, sinceramente, dan el clavo con la magia de todo esto. El barro, como ningún otro material de construcción, tiene la característica de convertirse en un material plástico al mezclarse con agua, pudiendo así ser moldeado. Y ojo a esa palabra, plástico, porque es la clave absoluta. Cuando le añades agua, la tierra deja de ser un polvo inerte y pasa a ser un lienzo material. Esto supone un reto de creatividad monumental para quienes diseñan y construyen. No estamos hablando de hacer una pequeña estatuilla, estamos hablando de esculpir edificios enteros a mano. El barro en este estado te da una libertad y una maleabilidad que los materiales rígidos directamente no pueden ofrecer. Y claro, esto nos lleva a darnos cuenta de lo inmensa que es esta práctica a nivel mundial. Modelar muros con bolas de barro o pastas húmedas no es una técnica que se le ocurrió a un solo pueblo aislado, es una técnica universal. Tenemos registros de su uso extendido por toda África y Asia, pero también en Europa y en las Américas. Lo más brillante de todo es sin duda su simplicidad. Es la técnica de construcción más primitiva precisamente porque no necesitas ni una sola herramienta, literalmente ninguna. Ni moldes, ni paletas, ni procesos raros en medio. Coges la mezcla directamente con las manos y la aplicas. Es la conexión más pura y directa que existe entre quien construye y el edificio en sí. Pero bueno, como toda técnica increíble, tiene su gran desafío físico. Y aquí es donde entra el villano de nuestra historia, la famosa retracción lineal. Hablamos de una evitable retracción que va del 3 al 6%. Y esto pasa irremediablemente cuando el agua, esa misma agua que le daba la maravillosa plasticidad al barro, se evapora. Al secarse, el material encoge. Pongámoslo en perspectiva. Que la pared de tu casa encoja de un 3 a un 6% de su tamaño original es un desastre mecánico masivo. Esta es la tensión fundamental, el gran rompecabezas que los antiguos constructores tuvieron que dominar para evitar que sus refugios se les cayeran encima. Y resulta que esta dinámica cambia muchísimo dependiendo de la composición exacta de esa tierra. Uno podría pensar, pues usó menos arcilla y arreglado, pero los datos nos dicen que incluso las mezclas rebajadas con solo un 10 a un 15% de arcilla ya te dan esa retracción del 3 al 6% al secar. Ahora bien, si nos vamos al otro extremo de la balanza y usamos pastas de barro con un alto contenido de arcilla y mucha más agua, esa retracción lineal se puede disparar hasta el 10%. Y aquí es cuando aparecen las temidísimas grietas de retracción. Una grieta de este tipo no es que quede fea estéticamente, es un fallo estructural en toda regla por donde entra el agua y el viento, amenazando con llevarse por delante todo el edificio. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo es posible que tengamos edificios milenarios de barro si el material tiende a agrietarse tan severamente? Pues aquí es donde el ingenio humano brilla con luz propia. Existen 4 estrategias mecánicas y arquitectónicas clave para esquivar estas fisuras. Primero, cambiar la receta, ajustando bien la proporción de arena y arcilla. Segundo, el prediseño de juntas, o sea, anticipar por dónde se va a romper la pared y controlar esa fractura. Tercero, usar elementos de dimensiones más pequeñas. Y cuarto, que a nivel arquitectónico es una pasada, incorporar elementos curvos. Las formas curvas distribuyen y alivian la tensión de la retracción infinitamente mejor que las esquinas rígidas de 90 grados. Así que el propio diseño arquitectónico está totalmente dictado por la física y la química del barro. Llegados a este punto, es fundamental hacer una pausa y aclarar algo importantísimo. Es muy común meter todas las casas de tierra en el mismo saco y llamarlas adobe. Pero hay una diferencia mecánica abismal. En la construcción con adobe, los bloques se presecan al sol y luego se van apilando usando un mortero, casi como si fueran ladrillos de toda la vida. Sin embargo, en las técnicas húmedas que estamos analizando hoy, el barro plástico va directo para construir el muro, sin mortero de ningún tipo. El material se une de forma puramente mecánica, se compacta, se presiona o literalmente se lanza con muchísima fuerza para que se pegue a la capa de abajo. Es pura fuerza cinética aplicada al barro. Para ver cómo funciona esto en el mundo real, vamos a fijarnos en un método cronológico súper específico que se sigue usando hoy en día en el sur de la India. Paso 1. Se mezcla el barro y el agua con un azadón hasta lograr la pasta adecuada. Paso 2. Esta mezcla se lleva en recipientes sobre la cabeza directo al muro en construcción. Y el paso 3 es el verdadero truco maestro contra la retracción.
El barro se extiende a mano en capas finísimas, de apenas 2 a 4 centímetros de grosor. ¿Y por qué tan finas? Porque al poner una capa tan delgada bajo el sol ardiente, se seca rapidísimo. Esto te permite seguir construyendo capa tras capa de forma continua, haciendo que el encogimiento del barro ocurra a pequeñísima escala y en tiempo real, evitando así grietas masivas al final. Es sencillamente una solución elegante y perfecta. Y para terminar de consolidar toda esta teoría, echemos un vistazo a las pruebas visuales de la arquitectura en Ghana. Al ver el proceso exacto en plena acción, podemos observar a los constructores levantando muros usando directamente esas bolas de tierra húmeda. Si analizamos la planta, la sección y el diseño general de estos típicos graneros, salta a la vista el uso predominante de formas curvas. Y como decíamos hace un momento, estas curvas en el noroeste y noroeste de Ghana no son decisiones para que quede más bonito. Son soluciones de ingeniería supercalculadas para reducir la tensión del material mientras las capas de tierra húmeda se asientan y se secan. Es ingeniería de altísima precisión ejecutada completamente a mano. Todo esto nos deja con una reflexión bastante profunda para cerrar el análisis. Estamos ante un método que no requiere cero industrialización, que no genera absolutamente ningún residuo, que no usa herramientas que haya que fabricar fuera y que emplea materiales que tenemos justo bajo los pies. La pregunta es provocadora. ¿Podrían estas técnicas milenarias, que nos parecen tan primitivas y libres de herramientas, tener la clave para resolver los enormes desafíos de sostenibilidad de la arquitectura moderna? Es para pensarlo. Mientras buscamos materiales de bajo impacto y cero emisiones, puede que la respuesta no esté en el laboratorio del futuro, sino en comprender y dominar, tal como lo hicieron nuestros antepasados, la pura y simple plasticidad de la tierra húmeda. Gracias por acompañarnos en esta exploración del ingenio constructivo humano.